Bueno, buenos días a todos. Hoy vengo pues a contarles un poco sobre este tema en el que he estado trabajando en los últimos años, un poco como a partir de una inquietud como de mis tres áreas de formación, que son la historia del arte y con el doctorado la filosofía, pues en concreto temas vinculados al arte contemporáneo. Y mis preocupaciones han girado en torno pues, a esos vínculos arte, historia, memoria, en los cuales encontré justamente pues, en el tema del archivo una confluencia interesante. Este es un poco pues, como un panorama de lo que es mi tesis doctoral. Me interesa entonces, me estaré moviendo en 4 dimensiones. En primera instancia, pensar pues cosas que ya se han mencionado, que obviamente la profesora Ana María Guasch ya abordó, no en vano es una de las principales teóricas del tema del archivo en la actualidad y es obviamente uno de los referentes fundamentales de mi trabajo de investigación. De todas formas, no me detendré demasiado en eso para no ser redundante en ese sentido. Pero estaré, digamos, en toda esta presentación moviéndome entre esos referentes teóricos y conceptuales y poniéndolos en relación con obras de arte contemporáneo colombiano específicos, pues para no quedarnos simplemente en el discurso teórico, sino ver cómo eso puede detectarse en obras de arte concretas, en las cuales, y aquí hago la salvedad empezando con esta primera obra que es de Jorge, que está en el público, aclarando pues que la interpretación que yo hago de las obras, más allá que esto haya sido lo que los artistas pretendían. Entonces, en una primera instancia, pues cuando pensamos en este tema del potencial político del archivo, ya Ana María lo mencionaba, estas posibilidades de unas reflexiones contrahegemónicas, contraculturales. En ese caso no es gratuito empezar esta primera imagen con esta obra de la serie sobre héroes y monumentos de Jorge, precisamente porque lo que uno detecta cuando analiza ciertas obras de archivo en Colombia, como las de Jorge Marín, Pablo Mora, Erika Dietes, Óscar Muñoz, María Elvira Escayón, como las estaremos viendo, es justamente esas posibilidades contrahegemónicas, contraculturales, de pensar en narrativas diferentes. Cuando pensamos, ya hemos hablado varias veces de eso en las ponencias que se han desarrollado entre el día de ayer y esta mañana, justamente en esos vínculos ineludibles entre el arte y la memoria, que tiene como tema que tiene el tema de la memoria, al cual alude el arte del archivo. Entonces me hace reflexionar justamente en esa posibilidad de que si es una memoria condensada, una memoria contenida en estas obras, cómo es susceptible justamente de plantear nuevas visiones y nuevas posibilidades de construcción y de reconstrucción de ciertos acontecimientos del pasado. Justamente entonces me parece fundamental pensar en esas interacciones entre el presente y el pasado. Miren que no pongo ahí interacciones pasado-presente, que son las más tradicionales, las que se piensan en formas tradicionales cuando se piensan en las relaciones en historia, sino que me interesa pensando de la mano de Andreas Huysen, de Marc Bloch, incluso de Didi Huberman, cómo desde el presente terminamos condicionando esa mirada que tenemos del pasado, bajo ciertas perspectivas y bajo ciertos paradigmas, bajo ciertos intereses particulares del presente. Vamos al pasado, reinterpretamos el pasado y recuperamos ciertos acontecimientos del pasado que posiblemente en su momento o en otro contexto no eran relevantes. Entonces ahí nos empezamos a encontrar con una situación interesante, que es de lo que habla justamente Didi Huberman cuando plantea la idea del anacronismo, esas yuxtaposiciones y superposiciones temporales que se encuentran en las obras de arte en la medida en que es el presente, el que termina siendo una condición de posibilidad fundamental para ir al pasado
no solo esas relaciones pasado-presente que hemos pensado en términos fundamentales. Entonces eso va a permitir justamente pensar en visiones a contracorriente, contraculturales, contrahegemónicas, que nos van a hacer revisitar esas situaciones y esos acontecimientos. Por eso pongo justamente esta obra de Jorge, en este caso, que para los que no saben, pues es el Manual de Historia de Colombia. Es uno de los textos más emblemáticos para la historia disciplinar de nuestro país, y me parece interesante porque cuando pensamos justamente en el interés por la memoria histórica en Colombia, que podemos detectar a partir de la década de los 80, 90, este texto en términos disciplinares va a ser fundamental porque si bien tenemos en la historiografía colombiana unos antecedentes en la década de los 50, 60, este va a ser un texto fundamental porque fue uno de los primeros que permitió una visión mucho más crítica de esa historia decimonónica, apologética de nuestro país. Eso sucede, como les decía, década de los 80, 90, entonces por eso me parece muy interesante que justamente con este texto, esa reflexión que a mí me suscita la obra de Jorge, porque me hace pensar justamente en cómo podemos cuestionar, e incluso, como decía, reescribir, reinterpretar una historia que es simulada en este tipo de obras donde la vida está simulada, está desviada, está recreada, pero lo interesante es que nos permite tener una visión crítica frente al pasado, y en esa medida esa visión crítica, como lo estaremos desarrollando en este rato, es la que permite pensar justamente en las posibilidades de un potencial político del archivo. Hay unos elementos, digamos, conceptuales que me parece importante aclarar, que han sido de mi interés, y es justamente pensar en las posibilidades de la estética semiótica como un marco conceptual para interpretar estas obras. Esta idea de la estética semiótica se puede rastrear en autores como Peirce, que sería pues un referente inicial fundamental, pero también en autores como Humberto Eco y Pérez Salabert. Y a mí me ha interesado en ese caso pensar en tres elementos fundamentales, en tres funciones del signo fundamentales, que son el ícono, el índice y el símbolo. Cada uno de los cuales pues tiene unas características. Cuando pensamos en el ícono, pensamos justamente en esa función del signo que se parece, digamos, por similitud a una realidad específica. En este caso, a mí me ha interesado pensar en la iconicidad no mimética, pensando justamente en que son obras, como en este caso con Requiem NN de Juan Manuel Echavarría, son obras que no están haciendo una representación mimética de la realidad, como lo podemos rastrear en otros momentos de la historia del arte, pero que nos representan y que nos muestran más bien esa realidad en términos de manera literal, de manera directa. Y eso yo creo que tiene un potencial justamente en interpelarnos y hacernos caer en la cuenta que esto nos está hablando de unas situaciones reales y concretas. Por ejemplo, en este caso, esta obra de Juan Manuel Echavarría, como saben, él fotografía estas lápidas, podríamos decirlo, que están en zonas particulares de nuestro contexto departamental. Ustedes saben que tenemos una práctica que se extiende durante todo el siglo XX, que es que los ríos, el Cauca y el Magdalena, han sido los grandes, por más terrible que suene, botaderos de cadáveres de nuestro contexto. Entonces tenemos un contexto en Puerto Berrío, donde los habitantes de Puerto Berrío recogen los cadáveres, los entierran, les ponen nombre, entonces adoptan a estas personas. Entonces, miren que Juan Manuel Echavarría, pensando en ese sentido icónico, nos muestra, fotografía esos espacios de manera literal, y ese sentido icónico entonces termina siendo como una llamada premiante a la mirada, a que fijemos la atención en estas obras de arte que podríamos pensarlo, son, pensando en Danto, son pues estos objetos banales, prosaicos, que están transfigurados y adquieren entonces
otros dos sentidos que pueden ser el indexical y el simbólico. En el sentido indexical, entonces me refiero sobre todo a esa idea del arte como huella, en este caso como huella de memoria, donde hay unos acontecimientos de diversa índole condensados. Y finalmente, en el sentido simbólico, pensando en que es un signo con función símbolo, que solo tiene sentido cuando se inserta en un universo cultural específico. Lo que es interesante en este caso es que yo creo que no es que se dé primero el sentido icónico, después el indexical y después el simbólico, sino que se da una concomitancia de los tres, en algo que Pérez Alaber llama el sentido hipoicónico, donde desde el inicio el espectador se va a enfrentar a las tres nociones particulares y que en este caso pues a mí me ha interesado porque le dan una profundidad significativa a objetos banales, prosaicos, que empiezan, digamos, a romper o que en un primer momento rompen con el status quo de eso que tradicionalmente había sido considerado y había sido adoptado como obra de arte. Entonces eso me ha llevado justamente pues, a pensar en esos vínculos entre el paradigma del archivo, como esa configuración material, y esos usos de la memoria y las estrategias de interpretación. Estrategia del archivo como configuración material en un doble nivel, en un primer nivel en la serialidad de las imágenes, pero también en un segundo nivel como una categoría, digamos, como una matriz conceptual que hace ese uso de la memoria. De todas formas, lo que es importante es que cuando pensamos en obras que hacen uso del archivo o obras que yo he considerado que hacen uso del archivo, no necesariamente se tienen que ver estos dos elementos, la memoria y la serialidad. Pueden ser los dos o puede ser solo uno. Lo interesante es cómo podemos pasar justamente ese sentido plástico patente de lo literal, de lo representativo, de lo mimético, que estaría en el nivel icónico, a un sentido, a un espesor semántico latente que nos lleva a los niveles indexical y simbólico y nos termina vinculando a un corpus cultural, social, político, que en buena medida es lo que le da sentido a las obras. En este caso hay una idea que me parece muy interesante de Karl Mannheim, y es la idea del artista como un intelectual situado, que termina siendo justamente una persona que está pensando su época, que está pensando su contexto desde diferentes puntos de vista. Obviamente, entonces a eso se le va a sumar, y lo mencionaba ahora, justamente con el caso de Jorge, pues pensar, claro, después de leer a Peirce, uno ve triadas en todas partes, entonces a mí me parece interesante pensar en ese sentido triádico, artista, obra, público, donde podemos tener un cierto significado cerrado de la obra, de la relación artista-obra, lo que el artista nos quiso decir, pero también nos enfrentamos con un significado abierto en la relación obra-público, porque si bien el artista es un intelectual situado, pues el público también podría llegar a hacerlo, y reinterpreta las obras y las reconfigura y las analiza a partir de un sistema particular. Eso es algo que me parece interesante y que pensaba ahora con la presentación de Ana María, de cómo pensar, cómo garantizar entre comillas, la legibilidad de las obras cuando tenemos cosas como en el caso colombiano contemporáneo, que son obras muy vinculadas a los procesos históricos de violencia endémica que vivimos en nuestro país. Pues uno diría que desde la década de los 50, pero sabemos que si nos vamos hacia atrás, las podemos detectar desde el periodo colonial. Entonces, pensar cómo se puede dar esa interpretación o cómo se dan esas relaciones con un público que no conoce esas particularidades de nuestro contexto. Lo que es interesante en este caso es que entonces se termina configurando ese sistema de superposiciones interpretativas que me hace pensar justamente en esas yuxtaposiciones, no solo temporales, sino también analíticas, que le dan ese contenido, más bien ese espesor significativo a estas obras de arte particulares. Profundizando un poco con algunos elementos de esta estética semiótica, entonces pensamos, y yo creo que esta es, y pienso por ejemplo en Paul con esta obra, de la cual pues ya haré referencia en un momento, que creo que evidencia
eso que estoy señalando en este punto, que es corte de florero de Chavarría, donde tenemos justamente pues, esa unidad semántica inserta en este sistema que permite establecer relaciones entre los referentes y los objetos reales. Entonces, claro, cuando nos enfrentamos, por ejemplo, a corte de florero, creo que para muchos es claro el corte de florero. Recuerden que era uno de los cortes fundamentales que se ejercía sobre los cuerpos en el periodo de la violencia. Recuerden, violencia bipartidista de mediados del siglo XX, donde existía el corte de franela, que era cortar la zona del cuello, el corte del corbatín, que cortaban el cuello en concreto y sacaban la lengua, y el corte de florero, que era mucho más violento aún, que hay dos posibilidades. Uno era que cortaban todas las extremidades, decapitaban a la persona y le ponían las extremidades sobre el hueco del cuello. La otra posibilidad era cortar todas las extremidades, abrir un hueco en el abdomen y ponerlo como si se tratara de un florero. Entonces, claro, cuando uno mira el corte de florero, la idea es pensar justamente en toda esa situación, como decía ahora, de una violencia endémica que nos permea y que sigue estando presente en nuestro contexto. Recuerden que esta obra, por ejemplo, de Juan Manuel Echavarría, tiene una cosa que es muy interesante porque cuando se observa de lejos al ingresar a la sala del museo, parecen, claro, nunca es tan grande como está acá, parecen flores que nos recuerda incluso las configuraciones de Linneo vinculadas a la expedición botánica, pero ya cuando nos acercamos nos damos cuenta que son huesos, pero de nuevo, entonces son huesos banales, prosaicos, con un sentido icónico absolutamente recalcitrante, pero lo que les decía, nos dan como un golpe en la espalda, nos muestran eso que tenemos naturalizado, que tenemos banalizado. Y eso me hace pensar justamente en algo que plantea Peirce, que es dos sentidos del ícono, del índice. Él habla del índice genuino y el índice degenerado, y en ese sentido el índice degenerado es eso, es ese dedo que apunta, ese golpe en la espalda, que como decía me muestra lo que tenemos naturalizado, lo que tenemos banalizado, porque es claro que después de tantos años de violencia vivimos en un contexto que es muy problemático, y es que ante cualquier situación de esta índole, incluso en la actualidad, nuestras respuestas son, pero es que solo fueron 5 o solo fueron 10, cuando deberían ser en un sentido y en un carácter diferente. Por el otro lado está ese ícono, ese índice, genuino, que tiene una carga informacional, que tiene un contenido transmisible y que es justamente el que relaciono con esa carga de memoria. Entonces, cuando pienso en eso, por ejemplo, en obras como la de Juan Manuel Echavarría, es una serie de varias, aquí traigo solo una, entonces, claro, me hacen pensar cuando pienso en Linneo, en esa situación, por ejemplo, de violencia que existía en un contexto como el contexto colonial, no solo del periodo de la Nueva Granada, sino incluso antes, pero cuando le agrego el nombre, la idea del corte de florero, entonces me trae al siglo XX y me pone de manifiesto justamente esos elementos. Pero entonces pensemos en esos 3 niveles de los que yo estaba hablando. Bueno, en primera instancia, ¿por qué hablo de esta obra como una obra de archivo? Como les decía, aquí traigo solo una, pero son varias, es una serie. Entonces habla justamente de ese acto, de esa acción serial, repetitiva, que muestra, como señalo ahí, esa contaminación y ese extrañamiento de lo cotidiano, no porque sea cotidiano, sino porque lo hemos vuelto cotidiano en el sentido indexical, porque es huella de esos acontecimientos, y cuando pensamos en el sentido simbólico, porque de nuevo adquiere esa profundidad semántica y significativa cuando yo, como un sujeto situado, digo, claro, es que esto me habla de una situación que me marca en el presente y que es fundamental en mi contexto particular. En esto avanzaré un poco rápidamente, porque ya se ha mencionado, y lo mencionaba Ana María, que es esa idea de la serialidad y de las nociones operativas del archivo. En primera instancia es claro que encontramos soportes no convencionales que se vinculan a esos cambios ontológicos del objeto. Creo que en este caso, pues Musa Paradisíaca de José Alejandro Restrepo es clara en ese sentido, que es poner, por muy banalizado que suene en este caso, unos racimos de banano en la sala
en la sala expositiva, pero claro, no es solo eso, sino que tiene, pues esto es una videoinstalación que tiene, como ustedes saben, esos monitores en la parte de abajo que está reproduciendo unas escenas vinculadas a los medios masivos de comunicación. Entonces miren acá con cosas que es interesante, cómo esa transfiguración, pues en términos de Danto, nos permite justamente ese objeto, como ya he dicho, banal, prosaico, cotidiano, pues que no es simplemente el objeto como tal, sino cómo tiene esa carga semántica, indexical y simbólica que nos permite concebirlo y considerarlo como una obra de arte, justamente porque es un objeto contemplado como una obra de arte que tiene esa energía histórica que va más allá de los límites formales. De nuevo, es esa idea recalcitrantemente, esa acción recalcitrantemente icónica de poner estos racimos de banano, pero esto me está hablando de un contexto adicional. Recuerden pues que para nadie es un misterio el contexto de las repúblicas bananeras, en un caso como el colombiano, donde tenemos una situación emblemática que fue la masacre de las bananeras en el 28, con un asunto que es llamativo, y es esa reproducción que hay en los monitores de imágenes transmitidas por los medios masivos de comunicación. Y es que entonces miren en esas acciones, como señaló ahí, esa homogeneidad y serialidad que parodia la repetición comunicativa de los medios, porque es que, claro, los medios repiten las imágenes, nos bombardean con imágenes sobre procesos de violencia de diferente índole, y eso, en último término, es lo que termina llevando a esa banalización, a esa homogenización, a esa naturalización de ciertos procesos. Entonces, José Alejandro juega justamente con eso al mostrarnos unas imágenes y al ponernos nuevamente sobre la mesa ciertas situaciones que, más allá de una situación concreta de la masacre de las bananeras en el 28, que ustedes saben que es absolutamente contradictoria, porque la principal referencia que tenemos es 100 años de soledad, donde habla de cientos de miles de muertos, pero si pensamos en las cifras oficiales, y claro, aquí estoy hablando de la oficialidad del Estado, el Estado habla solo de 18. Cuando pensamos en otras, asciende a 70, 80. Lo interesante en esto es que nos haga pensar, que nos haga reflexionar sobre esas situaciones. Justamente por eso estaba hablando ahora de esas posibilidades de revisitar y de reescribir ciertos acontecimientos del pasado. Eso, por ejemplo, lo vemos en un caso particular, como la serie de Las Esquinas Gordas de María del Rosario López, que es interesante porque se vincula a una práctica de violencia en términos de exclusión de los otros, que se da sobre todo en Bogotá, donde recuerden que tenemos estas esquinas de ciertas casas que se rellenan con cemento para evitar dos prácticas fundamentales, que es que los indigentes duerman en las esquinas o que los hombres orinen en ellas. Entonces miren que la obra, sabemos que no es que la esquina sea la obra, sino que es el proceso de fotografiarlo y que es una serie importante de varias esquinas que, como decía ahora, es ese espaldarazo que nos dice, miren cómo estamos privatizando un espacio público a partir de una práctica que es absolutamente excluyente de unos otros que se han considerado que no deberían hacer parte de una esfera social particular. Entonces, encontramos justamente ese mundo que se inscribe en las prácticas, que nos hace pensar justamente en ese potencial poético y político que tienen las obras de archivo. Por ejemplo, Erika Dietes, aquí traigo dos, que son Río Abajo y Relicarios, que como ya he señalado, pues aquí traigo solo una imagen, pero es una serie, porque hay una preocupación fundamental en Erika Dietes, que es el asunto de las víctimas, de la violencia en nuestro contexto. Pero miren que Erika Dietes no nos habla de cifras, unas cifras que por otra parte pues terminan en esos datos estadísticos, de nuevo un poco como higienizando las situaciones. Saben que en términos de desplazados son casi 8 millones, 800.000
homicidios aproximadamente. Esas son unas cifras que alcanzan unas dimensiones exorbitantes, pero que terminan ocultando a los sujetos reales justamente en las cifras. Y lo que hace Erika Dietes es que se acerca a las familias. Esta es ropa de víctimas de la violencia, donde ella nos pone justamente frente a esos personajes, frente a esos sujetos. Entonces miren que termina siendo esa posibilidad de nombrar lo incuestionado, nombrar lo horroroso, que terminamos un poco adornando o maquillando en ciertas formas de referirnos a ciertos contextos. A mí me parece, por ejemplo, emblemático, se me viene a la mente en este momento, como en el caso, por ejemplo, de la dictadura de Rojas Pinilla. Nosotros no hablamos nunca de un golpe de Estado, nosotros hablamos de un golpe de opinión. Y estamos llenos de situaciones en el contexto histórico de Colombia, donde justamente adaptamos, es un juego discursivo sumamente complejo que termina ocultando ciertos procesos sumamente contradictorios. Entonces son situaciones, por ejemplo, como Leviatán de Pablo Mora, que es una obra que no sé si todavía, sino ya se acaba de terminar, que estaba expuesta en Bogotá, que nos muestra justamente el peso de esos personajes, el peso de esas víctimas. En esta obra de Leviatán es muy interesante. Y nuevamente pienso en el paradigma del archivo, no solo por el asunto de lo acumulativo, sino también por la huella de memoria. Lo que hace Pablo Mora, todos esos, ahorita hay una imagen más cerca, todos esos son clips metálicos oxidados que Pablo Mora toma de documentos judiciales que han sido abandonados en las diferentes oficinas. Y ustedes saben qué pasa, que es una cosa sumamente común en nuestro contexto, pues que las cifras se acumulan, los muertos se acumulan y los procesos nunca se resuelven, por más de que esté pues, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Unidad de Víctimas y demás. Entonces, con este gesto, que es icónico por mostrarnos los clips, pero es un gesto, digamos, para mí recalcitrantemente archivístico, porque nos muestra el peso de la violencia, el peso de las víctimas. Y ahí pienso justamente, ese peso, digamos que no es solo literal, sino también simbólico, cuando señalaba ahora justamente de más de 8 millones de víctimas en nuestro contexto, solo pensados en la violencia a partir de la década de 1950. A esto se le suma un elemento adicional, y es que esta obra Pablo Mora la expone justamente en este contramonumento que hizo Doris Salcedo, a partir de recuerden, pues las armas entregadas por las FARC las fundieron, y Doris Salcedo no hace un monumento al cual un poco como rendirle culto sobre la situación de la violencia, sino que con todas esas armas fundidas, ella hizo estas placas. Y pasa una cosa que es muy interesante y que es un poco complicada cuando uno entra al espacio, porque uno pisa la obra, pero la acción de pisar la obra nos termina siendo partícipes justamente de esas situaciones de reconocimiento y de reescritura de los procesos y de acontecimientos que son fundamentales para nuestra comprensión del presente. Pero entonces vuelvo justamente a lo que pensaba con Didi Huberman, con Huysen, con Marc Bloch, y es que esto surge justamente de unos intereses y de unas necesidades del presente que nos llevan a mirar el pasado y a reescribirlo y a reconsiderar cosas que no habían sido tenidas en cuenta, porque aquí volviste. Entonces, esos, como señalaba, esos asuntos naturalizados de la vida cotidiana, que terminan siendo, como señaló ahí, fragmentos de memoria que se resisten a ser olvidados. Y si pensamos justamente en el archivo, pues ya se ha mencionado lo suficiente a Foucault, en el archivo como lugar de enunciabilidad, pero entonces a veces cuando se piensa, Ana María lo dice en algún texto, como ese espacio de almacenamiento de un pasado, que a veces se ve como un pasado muerto, pero que nos debe servir es para reactivar
ciertas situaciones y ciertos problemas del presente. Lo interesante justamente es esas visiones, como ya he señalado, contrahegemónicas, contraculturales, que se vinculan a un flujo, podríamos pensar que energético e histórico, que nos hace ir y pensar los casos justamente, por ejemplo, de las situaciones vinculadas al contexto el contexto republicano de nuestro país. Es ese mundo, esa reconstrucción, ese replanteamiento de un mundo simbólico a partir de esa, como señalo ahí, esa preexistencia de unas huellas indexicales donde su mayor potencial poético y político es justamente pensar en esas posibilidades de desplazamiento, esas posibilidades contraculturales y esas posibilidades que se desplazan desde una verdad en mayúscula, positivista, y empiezan a tener otras alternativas. Con esto no quiero señalar una idea de verdades relativas y una posverdad donde todo es posible, porque creo que eso se termina enmarcando en unos márgenes no estrechos, pero sí limitados, donde si bien hay diferentes interpretaciones, no solo del pasado y de los acontecimientos, sino también interpretaciones que los artistas y los espectadores hacen de las obras, pues eso tiene que tener unos límites particulares. Entonces nos lleva justamente a pensar en el potencial político del archivo. Y aquí hay una cosa que me parece fundamental, ya se ha mencionado, y es ese necesario desplazamiento de un público pasivo, ese público pasivo muy tradicional, como ustedes saben, en el contexto del arte, hasta el siglo XIX aproximadamente, por ejemplo, de ese público ingenuo del que habla Panofsky, susceptible de esa experiencia estética, de belleza pasiva, a unos espectadores activos, críticos, emancipados, ¿por qué no?, en términos de Rancière, que a partir de las obras piensan su contexto y cuestionan su contexto. He insistido en esto, pero me parece importante considerarlo, y es cómo a partir de esas huellas preexistentes de lo que nos ha acontecido, podemos revisitar los acontecimientos del pasado y pensarnos en una perspectiva de presente más crítica y más amplia, a diferencia de esas visiones, digamos, decimonónicas y apologéticas de ciertos acontecimientos. Entonces, ese universo cultural ampliado con significados imbricados, donde más allá de esa como decía ahora, esa experiencia estética restringida, como sabemos del contexto moderno, pensamos en un contexto ampliado, donde esto necesariamente tiene que ponerse en relación con unos asuntos sociales, políticos, culturales, etnográficos, que le dan sentido y le dan una profundidad significativa a las obras y que permiten la configuración de nuevas posibilidades de la memoria colectiva. Incluso ahí pongo memoria colectiva en singular, pero debería estar en plural, justamente porque nos permite recuperar esas memorias silenciadas, subalternizadas, marginales, que en ese contexto, digamos, tradicional, no habían tenido cabida en un espacio como el nuestro. En este caso, esta es una imagen de 22 de octubre de Pablo Mora. En esta serie, nuevamente, Pablo Mora toma el archivo personal de su padre. El papá de Pablo Mora era abogado y lo matan en Bello, justamente un 22 de octubre. Entonces Pablo Mora se va para la oficina de su padre y hace una obra, esta serie del 22 de octubre, justamente con todo el material que el papá tiene, y nos hace, ahorita vamos a ver otras, nos hace pensar, aquí hay otra más adelante, nos debe hacer pensar justamente en algo similar a lo que planteaba con Leviatán, del mismo artista, que son justamente todas estas víctimas y todos estos personajes
que terminan estando ocultos bajo el peso de los archivos, bajo el peso de documentos, bajo el peso de procesos que se acumulan y se acumulan y se acumulan y nunca se terminan resolviendo en nuestro país. Entonces me hace pensar justamente en esas posibilidades de generar una conciencia crítica en los espectadores, obviamente sin caer en esa redención mesiánica de la que se cuestiona justamente en un texto como El artista como etnógrafo. Estos son artistas que no nos dicen qué pensar o cómo pensar, que no condicionan la mirada, pero que sí nos interpelan. No nos dicen qué pensar, pero sí nos dicen, piense algo, lo que quiera, pero piense algo, interpélese sobre su propio presente, que como ya he señalado, tenemos naturalizado y banalizado en unas situaciones, en una violencia endémica que se extiende, pues si pensamos en el contexto republicano, se extiende desde el inicio de la República, en ese, digamos, 1810, complicado. Entonces termina siendo como una suerte de estética de la resistencia, de una estética de la resistencia al olvido, a pensar en los márgenes, a pensar en esas memorias que no han sido tenidas en cuenta y a reinsertar en el corpus histórico unos sujetos y unos problemas que en otros contextos particulares no habían sido relevantes. Entonces, ese artista como productor de unas experiencias sociales y políticas que incluso nos ponen de manifiesto una situación que puede ser complicada y que señalaba en la imagen anterior, que es la necesidad de esos espectadores activos, críticos, emancipados, donde, claro, necesariamente en la medida en que el espectador tenga más o menos conciencia de unos acontecimientos particulares, pues estas obras tienen un sentido, digamos, mucho más profundo. Sé que eso es complicado y que sé que eso es problemático porque puede ser pues, la necesidad de exigirle al espectador que tenga un bagaje cultural previo para interpretar con mayor profundidad la obra. Pero es interesante cuando pensamos justamente, pues, por ejemplo, se me ocurre acá en Marta Traba, cuando habla de la ubicación cultural y de artistas que están pensando su contexto en sus obras, entonces cómo debemos reinsertarlo a ese corpus y lo que señalaba ahora, pues esa situación complicada de la legibilidad de las obras, donde si bien son artistas que usan ciertas imágenes seriales, cotidianas, o sea, ciertos gestos cotidianos, pues no necesariamente esa legibilidad de esa relación significativa artista-obra de la que hablaba al inicio, pues está necesariamente garantizada. Entonces son situaciones y son casos vinculados justamente a las complejidades y las contradicciones del contexto. Sabemos que este interés por el archivo, sobre todo en un caso como el colombiano, surge en casos donde la memoria está amenazada, en casos vinculados a esa amnesia colectiva que puede ser compleja, pero es fundamental pensar justamente en esa voluntad, digamos, de transponer información sin que sea una visión hegemónica. Porque claro, a veces el problema, y pienso en lo que pasa, por ejemplo, con la historia de los subalternos, que es plantear la historia de los subalternos, pero plantea es moverlo, voltear la moneda. Entonces es cuestionar la historia hegemónica, pero plantearla contracultural también en un términos de hegemonía. Y no es este el caso. Justamente pensar en una amplitud de posibilidades, pensando en perturbar esos órdenes simbólicos dominantes. Por eso pienso en un caso como el de Jesús Abad Colorado, que digamos que es diferente a los anteriores, porque Jesús Abad Colorado pues no utiliza esa repetición o esa serialización mecánica que podíamos detectar en algunos casos, pero sabemos que las obras de Colorado pues marcan justamente nuestros procesos de reconocimiento y de conocimiento de la violencia que tenemos en nuestro país. Incluso esta imagen
es muy interesante porque pues es en San Vicente del Caguán y dice: no maltrate a los niños, no maltrate, los niños son el futuro, FARC-EP. Y eso pues justamente yo creo que nos tiene que mover de esa lógica de opuestos en la que nos hemos movido en las consideraciones del pasado, donde siempre son el bueno y el malo. No sé si recuerdan hace muchos años que existían unas vallas que decían los buenos somos más, y eso justamente termina ocultando ciertas necesidades y ciertas situaciones de reconocimiento de ciertos actores de nuestro contexto. Entonces, esa actividad de desorganización del corpus oficial que define el presente, aquí vuelvo nuevamente con Jorge, y eso me parece que es muy potente porque es justamente el papel de los próceres y de la iconografía republicana en las consideraciones que tenemos de la identidad nacional. Recuerden que es interesante pensar un caso como el de Simón Bolívar, que su imagen iconográfica se instituye y se institucionaliza de manera concreta. Es en la década de 1880, entre el 80 y el 87, en concreto en el papel periódico Ilustrado. Se había muerto hace 50 años. Quiere decir que esas imágenes que encontramos ahí no son las imágenes de Bolívar. Pero entonces es una situación, justamente en el contexto de los Estados Unidos de Colombia, de la desfragmentación absoluta del país, donde la imagen del prócer, y no solo de Bolívar, sino de los próceres en general, sirve para generar un vínculo de cohesión identitario. Incluso es interesante, a mí estas ideas de la iconografía republicana me parecen muy interesantes, porque tenemos las imágenes de José Gil de Castro, que hizo un retrato viendo a Bolívar, y esas son imágenes que no funcionan, o lo mismo que pasa, por ejemplo, con San Martín, del cual tenemos fotografías, pero es un San Martín viejo, entonces no sirve como imagen del prócer y demás. Entonces pensar en esa potencia de las imágenes, como he señalado, de la iconografía republicana, pero en este caso, cuando desdibujamos la imagen, pensamos justamente en otros modos de reparto de lo sensible. Con estas cosas es importante que pensemos en cuenta situaciones que se ocultan tras ese discurso hegemónico, como he dicho, decimonónico, apologético, donde pocas veces se señala pues, que Simón Bolívar fue el primer dictador que tuvo Colombia, que se declaró dictador y absolvió el Congreso en 1828, y que son justamente una posibilidad de dislocar y de fracturar esa visión hegemónica que tenemos sobre ciertos procesos y sobre ciertos acontecimientos. Una situación del contexto republicano donde podríamos pensar que el panteón virreinal fue simplemente reemplazado por un nuevo contexto republicano, pero que todo se mantuvo igual, con unas narraciones sobre los periodos de independencia que nunca nos hablan de las comunidades afro y de las comunidades indígenas como partícipes activos de ambos bandos. Entonces, de nuevo, lo que he dicho, y pienso ahí justamente en ese potencial político, porque es la posibilidad de reactivar esos problemas y esas situaciones que hemos tenido, que simplemente nos han sido transmitidos de generación en generación. Entonces, pensando en MUF, pues ella dice: estoy convencida de que las prácticas artísticas y culturales pueden ofrecer espacios de resistencia que socaven el imaginario social necesario para la reproducción capitalista. Pero creo que para aprender su potencial político deberíamos concebir las formas de resistencia artística como intervenciones agonistas dentro del contexto de las luchas contrahegemónicas. Por eso no es gratuito que ese interés, o a mí me pareció interesante que ese interés por la memoria en el arte esté justamente vinculado a esa situación de por ejemplo, lo menciono ahora con la obra de Jorge, de la aparición de un texto como La Nueva Historia de Colombia, que es en buena medida el primer texto disciplinar que está haciendo una historia crítica de nuestro país. Incluso ahorita Gabriel mencionaba
mencionaba mi texto sobre Débora Arango, y a eso se le suma, por ejemplo, esa recuperación de Débora Arango justamente finales de los 80 y principios de los 90. Yo creo que no es gratuito que el artista que estaba cuestionando el contexto, pintando a los presidentes como un sapo, sea recuperada en la época de aparición de la historia crítica. Justamente entonces encontramos una relación donde el arte no está desvinculado, evidentemente, de ciertos problemas y de ciertas preocupaciones que más allá incluso de lo social, de lo político, de lo cultural, de lo económico, también tocan ciertas esferas de lo académico. Entonces, bueno, aquí hay una obra un poco más, una imagen un poco más cerca de ese Leviatán de Pablo Mora. Y en este caso, lo que me parece interesante en una obra como esta, digamos más allá de lo que ya he señalado, de que sean clips de documentos de archivo que él oxida y demás, es el nombre. Porque necesariamente, pues recuerden que pensamos en el Estado jovesiano, en ese Leviatán jovesiano, y un poco lo que a mí me hace pensar esta relación entre la configuración material de la obra y el título de la misma, es un poco eso que manifiesta Pablo Mora de la incapacidad del Estado de hacer cumplir, digamos, la Carta Constitucional, de garantizar la vida y el reconocimiento de los ciudadanos. Digamos que ya no era garantizado la vida, porque ya todos son víctimas por diferentes situaciones, pero tampoco está en la capacidad de resolver las situaciones que son sumamente complejas. A eso se le suma la serie de los relicarios de Erika Dietes, donde nuevamente Erika Dietes nos pone frente a unas víctimas concretas. Recuerden, pues esto es simplemente uno de esos cubos, es una serie pues importante, amplia, de estos cubos donde hay objetos de las víctimas. Entonces no es el número, no es la cifra, no es el dato estadístico, sino que son sujetos reales. Y eso es lo importante, y en eso vuelvo justamente a lo que señalaba con el sentido icónico de ese gesto recalcitrantemente icónico que nos muestra en un objeto prosaico, en un objeto banal, unos personajes específicos y que termina siendo ese golpe en la espalda, ese dedo que señala unas situaciones que tenemos naturalizadas. Aquí me salté la anterior porque ya me estoy quedando sin tiempo. Entonces es esas situaciones radicales para las cuales hay pocas palabras, como lo menciona por ejemplo Gerard Vilar con esas subjetividades y esas alteridades, y recuerden por ejemplo un caso como la masacre de Bojayá, con la pipeta pues en la iglesia, de la cual todos tenemos conocimiento, 79 víctimas, pero Jesús Abad Colorado no nos muestra a las víctimas desmembradas. Jesús Abad Colorado nos muestra cómo quedó el Cristo de la iglesia, y ese Cristo de la iglesia termina siendo ese gesto, ese indicio que nos debe hacer pensar en si así quedó la imagen de Cristo, cómo quedaron las 79 personas que estaban dentro de la iglesia. Y de nuevo, entonces miren que nos movemos en diferentes niveles. Aquí no es simplemente un asunto como de cuestionar ese orden estatal, como lo veíamos en Leviatán, sino que aquí también sabemos que es una situación vinculada a las FARC, vinculadas a los paramilitares, entonces que nos tiene que poner de manifiesto la complejidad de ciertas situaciones que, como ya he dicho, a veces tenemos esos discursos hegemónicos oficiales que naturalizan ciertos procesos y desdibujan actores que son fundamentales. Un caso similar está en Progenie de Joana Calle, donde tenemos esta serie, son 30 fotogramas, donde ella hace una reflexión justamente de todos estos niños vinculados, por ejemplo, al ICBF, en esa espera absolutamente agónica de una familia. Ahora, esta mañana estaba mirando los datos del ICBF y hablan para 2022
En este momento tienen 1.800.000 niños solo de primera infancia, es decir, solo entre los 0 y los 5 años. Pero entonces miren, es lo que hemos señalado, ahí están los datos, ahí están las cifras. Joana Calle nos hace pensar en eso, o nos invita más bien a pensar en esas situaciones a partir de estos gestos indexicales, que son esa huella de historia, esa huella de memoria que tiene un sentido más profundo en la medida en que lo devolvemos a un universo simbólico y semántico mucho más amplio y profundo. Entonces son situaciones justamente donde el silencio no es alternativa. Yo pienso mucho como en ese silencio ensordecedor o en esas voces absolutamente ensordecedoras de ciertos personajes, con la obra como un cuerpo significante de un acontecer discursivo. Y eso lo pienso justamente en un caso como Aliento de Óscar Muñoz, donde creo que se dan esas dos nociones de las que había hablado ahora, del archivo como matriz, digamos, conceptual, que se vincula a la memoria, pero también como arquitectura, vinculado a la serialidad repetitiva. Y es que recuerden que estas imágenes en estos paneles metálicos, pues son imágenes de desaparecidos. Y aquí miren que hay una acción, digamos, interesante del espectador, porque es nuestro aliento el que trae de vuelta a los desaparecidos que de nuevo están ocultos en las cifras. El Centro Nacional de Memoria Histórica habla de 80.000, la Cruz Roja habla de 121.000. Digamos que, no digo que eso no sea relevante, pero ¿quiénes son? Porque a veces esos datos absolutamente enormes y absolutamente inasibles nos hacen olvidar que son personas y que son familias reales que viven, en este caso, el drama de la desaparición, que no quiero decir que el asesinato o el homicidio sea peor, sea mejor, pero que nos encontramos justamente, pues que es el drama de los desaparecidos, es que nunca tienen un cuerpo que enterrar y que son familias que toda la vida se quedan esperando porque de pronto sí está vivo. Entonces miren, en esta acción, digamos, que nos recuerda la memoria, que recupera esta imagen serial, pero que no es una reproducción maquínica de las víctimas, sino que, como decía, somos nosotros, en esas interacciones que podemos establecer entre las obras. Entonces miren que es ese revelar esas rutinas en la mirada, esas paradojas y esas inconsistencias, donde el material es ese cuerpo significante, es ese objeto cotidiano que tiene esa carga y esa potencia particular. Entonces nos hace pensar justamente en esa vulnerabilidad de nuestra propia existencia. Son objetos frágiles, son obras frágiles, son materiales que no están en esa. Recuerden cuando Edith Huberman habla de esa idea de las obras de arte que van a superar, que nos van a superar a nosotros y que van a superar a los mismos artistas. Aquí eso un poco se desplaza de esa lógica, porque son obras frágiles que nos terminan hablando de la fragilidad del humano y de la fragilidad de la memoria, esas ideas del uso de lo precario, como las plantea justamente Villari, como las plantean Foster, que es la incertidumbre de un contexto. Como ya lo he señalado, la incertidumbre de un contexto de violencia endémica que nos puede llegar y que nos permea absolutamente por todas partes. Entonces me hace pensar, pues, finalmente en esas posibilidades de considerar más allá de un consenso específico frente a los acontecimientos, pensar en las posibilidades del disenso, o si hay una posibilidad de consenso que fuera producto del disenso, del acuerdo, digamos, intersubjetivo entre las partes, donde la invitación, digamos, lo que a mí me sugieren justamente estas obras, es pensar en unas posibilidades de consideración de nuestro propio presente más críticas frente a eso que nos ha acontecido. Entonces, con ello, pues la materialidad
y los soportes se convierten en ese cuerpo somático ambivalente, esa materia en bruto, icónica de la cual he hablado, con profundos significados, con una potencia política, de ahí sus elementos indexicales y simbólicos, que piensan nuevas formas de expresión y de agenciamiento de lo político, que entiende que los fenómenos de la cultura son pobremente humanos y por ello son siempre alterables. Y de ahí, pues entonces justamente en esas posibilidades de dislocar esas visiones hegemónicas, oficiales de los acontecimientos. Muchas gracias. Hola, muchas gracias Sara por tu presentación. Damos paso entonces a las preguntas, comentarios e inquietudes de ustedes participantes. ¿Sí? Muchas gracias, Sara. Bueno, expresar mi situación ahora de enorme conmoción por ciertos detalles que has ido contando y que desde fuera son de una visión absolutamente dantesca. Pero bueno, quizás me voy a centrar en otra parte de la exposición para pasar de largo de lo que ahora me perturba, ¿no? Y es un poco la idea de recuperar la semiótica, la estética semiótica, para hablar de obras de este tipo. Es algo que hasta cierto punto me ha inquietado mucho también, ¿no? Y te quería preguntar porque no acabo de entender algunas cosas, ¿no? Obra como la de Las lápidas, de Echevarría, obras como la de Jorge Marín también, o las de Restrepo, no me parecen índices. Y luego, al final, no me parecen índices. O sea, el índice tiene una relación casi táctil, ¿no? Al menos como lo expresa Peirce en algunos textos. Y no me parecen índices inicialmente, aunque sí. Y luego has hablado de índice de la memoria, ¿no? Y ahí es otro tema, yo creo, ¿no? Entonces, o sea, es una pregunta para que me aclares cosas, ¿no? La memoria es otro tipo de contacto, ¿no? Yo diría que estas obras, si son índices de memoria, de recuerdos, de traumas, más que indicar, casi destapan, desvelan, ¿no? Y luego permiten reflexionar. Entonces ahí, bueno, me gustaría que me aclararas un poco ese gesto que has hecho, ese proceso teórico que me parece enormemente atrevido, osado y quizás muy, muy, muy potente también, de recuperar esos conceptos de la semiótica para hablar de este tipo de objetos y de expresiones artísticas que para mí son principalmente más bien alegóricas. Entonces, pero eso es mi punto de vista, ¿no? Entonces, si me puedes aclarar todo esto. Gracias. Gracias, Paul. En este caso del índice y de ese sentido indexical, hay una cosa que me parece interesante, y es cuando se piensa en primera instancia, digamos como ese punto de partida, fue encontrarme con la posibilidad de la historia como una disciplina indicial. Se habla justamente pues como del historiador como una suerte de Sherlock Holmes que va recuperando ciertos elementos que quedan materializados de una forma u otra, y que con eso se permite esa reconstrucción y esa posibilidad de revisitar el pasado. Entonces, claro, yo pienso en esta posibilidad, en esa idea del índice, pensar en el índice como huella. Y claro, digamos que lo que yo hago es generar ese vínculo índice, huella, memoria, porque pienso de la mano en este caso de Regis Debray,
justamente en la posibilidad de cuando la memoria se materializa, se hace susceptible de ser transmitida, es decir, de moverse transgeneracionalmente, no ser comunicada en un mismo margen espacial, sino ser transmitida en términos temporales. Entonces, claro, digamos que hay lo que señalaba al inicio. Tenemos esa idea del archivo como memoria y el archivo como arquitectura serial que se encuentra en diferentes niveles en las diferentes obras, pero lo que a mí me ha parecido interesante es justamente cómo es esa, pensando en Peirce, en el índice genuino, que tiene esa carga informacional. Justamente entonces ese sentido indexical son obras que tienen una información, que dicen, que dan que pensar. Como decía ahora, no me dicen qué pensar o cómo pensar, pero sí dan que pensar de diferente manera. Pienso, por ejemplo, que creo que hablabas de esta, me parece, y es justamente poner de manifiesto, como decía, esa práctica absolutamente compleja que tenemos en un contexto, en este caso como el antioqueño, de botar los cadáveres en el río y quedan en Puerto Berrío porque hay una forma, el río hace un giro, entonces los cadáveres se acumulan ahí, con una cosa complicadísima, y es que no es que se acumulen ahí en primera instancia. Recuerden que hay varios municipios de aquí para allá donde ya se han acumulado y la gente va con palos por la noche a tirarlos para que sean problema del municipio que sigue. Entonces, ¿cómo hay una comunidad que los acoge y que nos termina diciendo, bueno, es que no pueden ser simplemente una cifra más, un dato más, no sabemos quiénes son, pero son personas fundamentales en nuestro contexto? Entonces, claro, ese sentido icónico, indexical y simbólico se adecúa en diferentes niveles a las obras, pero yo creo que de una forma u otra en todas hay una huella de memoria de esos acontecimientos, de esas situaciones. En este caso, por ser mi interés, no es solo eso, de esos acontecimientos de violencia que permean un contexto como el colombiano. Habías mencionado otra obra que me parece... las de Jorge, sí, yo creo que por ejemplo la de José Alejandro Restrepo, que sería esta, es lo que señalo. Por ejemplo, esa idea de la musa paradisíaca, que recuerden que es el nombre pues que tiene este fruto particular. Pero entonces no solo es los racimos, sino también las imágenes que se están proyectando en esos monitores, y en la parte de abajo hay unos espejos que nos muestran esas imágenes, y son justamente, como decía ahora, imágenes vinculadas a la serialidad de las imágenes transmitidas por los medios masivos de comunicación, que son justamente pues esa huella de ciertos acontecimientos. A eso se le suma pues que esto empieza así como lo vemos, pero que evidentemente esto se empieza a podrir, eso se empieza a caer, el espacio empieza a oler absolutamente horrible. Entonces es justamente ponernos de manifiesto lo que decía con ese sentido indexical inicial, ese golpe en la espalda, ese dedo que nos señala unas situaciones naturalizadas y banalizadas. Pienso, por ejemplo, en cómo queda esto. Y es que todos los bananos se caen y queda simplemente la estructura, una estructura que un poco simula, un poco como una columna vertebral, y en la parte de abajo son esas imágenes de violencia que se reproducen incesantemente. Entonces es justamente en ese sentido que he pensado la indexicalidad en estas obras. Y me gusta mucho que no lo vea, o sea, que me puedas precisamente hablar de estas obras desde esa perspectiva teórica, ¿eh? O sea, en ese sentido agradezco mucho el gesto y por eso te invitaba a aclararme esto. Pero ahora te daré yo mi opinión. La
las fotografías de las lápidas a mí me hablan de ausencia totalmente, ¿no? O sea, son lápidas con nombres inventados, si lo he entendido bien, ¿no? Es decir, que cubren el cuerpo, que es un cadáver de alguien anónimo, y por tanto que hablan de la muerte y no de la vida. O sea, son como varias capas de ausencias, más que de huellas, ¿no? Para mí, que la huella tiende a señalar una presencia, ¿no? Entonces, por eso hablaba de ese gesto para mí tan alegórico. Y está aún más todavía, porque, claro, es un efecto totalmente asociativo, ¿no? Que sean bananas, la República Bananera, que no dejaba de ser una manera así como coloquial de referirse a un estado de empresa, estados, empresas, etcétera, ¿no? Y luego todo este efecto asociativo del olor, ¿no? Etcétera, que también has explicado. Lo veo yo un efecto muy alegórico en este sentido, ¿no? Porque precisamente nos invita muchísimo a asociar y a generar ese proceso que Kant explicaba como idea estética, ¿no? Que te invita a reflexionar sin llegar nunca a un significado concreto, determinado, un sentido así como cerrado o algo así, ¿no? Y que quizás es más hermenéutico que semiótico, no lo sé, ¿eh? Pero bueno, genial que hayas hecho este marco teórico también para hablar de estas obras, así que muy interesante, gracias. Con eso, por ejemplo, que decías antes de la pregunta de Daniel, por ejemplo, a mí esta obra de Requiem NN, hay una cosa adicional que me hace pensar, y es cuando pienso, por ejemplo, en la ciudad antigua de Fustel de Coulanges, donde esa situación de asentarnos en un espacio, en el hogar, y el hogar es el cuidado de los lares, el cuidado de los antepasados. Entonces, como tenemos en esa situación de comunidad y de socialización, como ese gesto y esa acción fundamental de más allá de que los conozcamos o no, pues el cuerpo de los muertos y la memoria, podríamos pensar, de esos sujetos. Hay un elemento adicional con lo que estás planteando, que justamente pues esos olvidos y incluso esas superposiciones de olvidos que también me hacen pensar pues, que el olvido selectivo, si no recuerdo mal, eso lo menciona Roger Chartier, que también a veces es una necesidad de ciertos grupos ante ciertas situaciones tan dramáticas y tan horrorosas que los grupos prefieren no recordar. Pero digamos que esto, sin que suene a estirar demasiado el concepto, yo creo que en la acción del silencio y de olvidar, pues también es una apuesta por la memoria. No recordar termina siendo una apuesta por la memoria. Esa situación es tan horrorosa, tan violenta, tan dramática, que yo prefiero callar ante ella y no recordarla. Sara, muchas gracias por la presentación. Yo creo que lo que nos has mostrado muestra muy claramente el potencial político de las obras, ¿no? Y creo que es un rastreo muy interesante y me gusta mucho cómo lo conectas con obras que no se han discutido todavía, obras muy recientes, ¿no? En las cuales esas dimensiones políticas creo que no habían sido tan resaltadas, ¿no? Y eso me parece realmente muy interesante. Quisiera devolverme un poco al título de la ponencia, porque el título de la ponencia es el potencial político del archivo, ¿no? Y lo que yo veo muy claro en la presentación es el potencial político de las obras, y de ciertas obras, cierto, que podríamos llamar incluso de archivo. En otros casos yo diría, bueno, es más difícil para mí verlo, pero claro, tienes derecho a llamarlas como artes de archivo. Pero cuando dices potencial político del archivo, lo que me sugieres es que el archivo o esa estructura archivística de esas obras tiene un potencial específico, hace algo, genera algo, ¿no? Y eso no me quedó tan claro y quisiera que me comentaras un poco cómo entiendes esa fuerza, si es la serialidad, qué es eso del archivo que a tu juicio las obras pueden de pronto hacer estallar y convertirlo en una fuerza política que mueva. Bueno, en ese caso, sí, tienes razón. Yo creo que uno podría pensar que es el potencial político de las obras que utilizan la estrategia del archivo. Podría ser interesante agregar pues el asunto de que nos estamos refiriendo al arte específicamente,
Pero en ese caso, cuando pienso en el potencial, entonces pienso en la posibilidad de, y lo señalaba ahora, en esa posibilidad de interpelar al espectador, de hacerlo pensar, pero no conducir la memoria, no decir qué pensar o cómo pensar, sino por lo menos llamar a una situación en particular. Eso me hace reflexionar justamente pues en esa carga. Claro, Gerard Vilar lleva eso a un extremo porque dice pues todo arte se desarrolla en la polis, entonces todo arte es político, pero en este caso yo creo que esa idea de revisitar el pasado, de considerar sujetos que, como en este caso, han sido marginados de la historia oficial en la medida en que ni siquiera tienen nombre, por lo menos nos interpela y nos cuestiona ante ciertas situaciones de violencia, de naturalización, de banalización que tenemos, de higienización de los procesos, y creo que ahí radica justamente el potencial político, justamente en la posibilidad de hacernos repensar críticamente nuestro presente y esos discursos que han marcado y que terminan siendo esas condiciones pues, de posibilidad de cómo entendemos una historia de la violencia en Colombia. Hola. Yo quisiera, Sara, darle un giro más a esta pregunta o a esta propuesta de la, digamos, potencialización política de las obras, incluso al hilo de esta misma que aparece en pantalla de Requiem NN, porque pues habría que decir que el efecto de las obras de arte en términos del impacto de la visibilidad pública es muy pequeño. Realmente el acceso que se tiene a las obras y digamos el impacto o la resonancia que puede tener en términos de a quién le llega, quiénes acceden a ella, quiénes acceden al contenido de la propia obra, porque muchos de los que entran a cualquier museo salen diciendo no entendí nada, incluso la pregunta es ¿qué es esto del arte? Pues ahí hay digamos unas ideas que son remanentes y que se mantienen y que abren el interrogante sobre ese potencial político, porque creo que el potencial político de esto no está en el registro fotográfico que hizo Juan Manuel, que lo convirtió en una obra expositiva para llevar a espacios muy de élite, sino en la acción misma que ocurrió por la comunidad. Ahí está la acción política. Y no en la obra artística. Lo mismo pasa en el caso de Jesús Abad Colorado, que es muy inquietante el tránsito que ha hecho Jesús Abad de haber sido un periodista que publicaba en El Colombiano, donde uno podía ver las fotos en El Colombiano con una proyección masiva, a llevar unas obras que se fueron a museos y a ser compradas por élites en ciertos escenarios. Yo recuerdo alguna vez en un museo en Houston, pues alguien hablando de unas obras de esta naturaleza diciendo, me va a quedar bien en la sala, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un tema que un poco cuestiona esta idea de lo que significa en términos políticos o del impacto político que uno puede encontrar en este tipo de obras convertidas en eso, en obras de arte. Hay, por ejemplo, con lo que mencionas, pienso varias cosas. Con lo que mencionas de Jesús Abad Colorado y esa idea de la obra en la sala, pienso inmediatamente en el caso de Sebastián Salgado, que las obras fue una estetización de la violencia adornando las salas europeas, y él pues se retira de ese tipo de fotografía documental. Y claro, esas posibilidades son concretas. Pero pienso entonces que hay, y se me ocurre en este momento así rápidamente, como una diferencia con el caso de Colorado, como entre el fotógrafo como periodista y el fotógrafo como artista, que también eso puede ser pues todo un montaje discursivo y demás, pero se me ocurre la diferencia en este caso como entre doxa y episteme, que sería la información simplemente que aparece en el medio, mientras que cuando lo llevo al otro espacio, lo cargo de unos asuntos, digamos, adicionales
que ya me hacen pensar en una esfera más reflexiva y más en términos de conocimiento. Claro, está la limitación específica de la que estás hablando, de la recepción de las obras, pero creo que eso no pasa solo con el caso de las obras de arte. Yo tomo este caso de las obras de arte porque me hacen pensar en la historia de Colombia y pienso en los problemas de difusión que tiene la historia de Colombia, donde todos los historiadores se quejan de que a la gente no le interesa la historia de Colombia, porque es que, claro, a excepción del último texto que salió de Melo, no hay textos de historia de Colombia que sean lo suficientemente cortos, interesantes, llamativos para que cualquier persona lo lea. Y lo que me parece entonces interesante en este caso es, a pesar de las limitaciones que puede tener de la recepción, esa idea de que interpele al sujeto, pienso en lo que decía Daniel, en ese potencial político, en que creo que hay situaciones, y por eso pienso en el espectador crítico, emancipado, del que habla Rancière, en que de pronto alguien vea esto y diga, ¿esto de qué me habla? Y yo me voy a buscar y me doy cuenta que es que esto está vinculado a una situación que pasa en Colombia y de la cual yo no sabía. Entonces, claro, hay un elemento, un gesto político de la comunidad fundamental, innegable, como lo estás mencionando, pero cuando pienso en ese potencial político de las obras de arte, lo que decía ahora con la pregunta de Daniel, en que dan que pensar. Y por lo menos puede haber un grupo, así sea mínimo, de espectadores susceptibles de dejarse interpelar por las obras y de hacer ese tránsito, como decía, pues de la simple opinión a una situación más reflexiva, más profunda, que me haga preguntar por el contexto. Claro, por eso decía, esto no tiene una intención de redención mesiánica y de solucionar todos los problemas que hay de posible amnesia colectiva, pero sí puede generar algunas pequeñas, hacer a los sujetos partícipes, podríamos pensar, de ciertas transformaciones sociales, y transformaciones sociales que en este caso yo vinculo al reconocimiento de lo que nos ha pasado. Una última pregunta por aquí. Muchas gracias, Sara, por tu presentación. Al final, tú comentabas algo sobre las acciones pobremente humanas y la fragilidad de ciertas obras, su vulnerabilidad y su precariedad. Entonces, quisiera pensar esto, pues a raíz también de lo que nos comentas de la estética de la resistencia. La historia de los vencidos pide ser nombrada y pide ser recordada, pide instalarse también en la memoria, pero se encuentra y se enfrenta también con la precariedad de lo que es la memoria, lo vulnerable y lo frágil, y las obras lo muestran, incluso esta que tenemos, es decir, son los cuerpos, pero los cuerpos anónimos. Entonces me gustaría que ahondara más como en ese momentum paradójico de la memoria en términos de la estética de la resistencia y su choque o su nadar en ese diluirse mismo que son las acciones pobremente humanas y lo frágil. Eso por un lado. Y conectado a eso, también has como recurrentemente usado el término gesto político. Hablas de las obras como gestos políticos. Y recordando un poco la conversación que se tenía ayer también en torno al gesto, a lo incapturable del gesto en el archivo, pero hablas de las obras y de los archivos como gestos. Y ahondando, conectando con lo primero que dije, el gesto también tiende a lo inacabado, tiende a desaparecer, tiende a su fugacidad, pero también ahí está su potencia. Entonces quisiera que también ahondaras en esta cuestión del gesto político y de lo frágil en la memoria. Bueno, gracias. Hay un asunto que me parece fundamental en ese caso, y es claro, ser consciente que si hablo de gestos y esos gestos que pueden ser inabarcables en muchos sentidos, en ningún caso, y por ahí en alguna diapositiva está, es la idea de que esto no tiene una intención totalizante o totalizadora, porque justamente en esa crítica a la versión hegemónica, ahorita ponía el ejemplo con la historia de los subalternos, pues no puede ponerse simplemente como una versión, digamos, subalternizada que simplemente reemplace
la versión oficial. Entonces, por eso pienso en esos gestos mínimos que nos hablan de unos sujetos mínimos, como todos, unos sujetos mínimos, unos sujetos frágiles que han sido tradicionalmente excluidos de ciertos discursos, y han sido excluidos de ciertos discursos por un problema que incluso me hace pensar en lo que señalabas al principio de la pregunta, y es que si pensamos en esas visiones pues tradicionales del archivo en tanto espacio pues de lo documental, son sujetos, por ejemplo, que no hacen parte, entre comillas, no hacen parte de los archivos, o sí hacen parte, pero hay que leer los entrelíneas de la historia y los entrelíneas de los documentos. Pienso en un caso nuestro, esas imágenes, esas reflexiones que se pueden hacer en torno a los indios, en torno a los esclavos negros, en torno a las mujeres, donde claro, uno mira un documento y uno dice, la mujer no aparece, porque incluso es una voz mediada por un escribano hombre que está simplemente tomando nota de lo que ella está diciendo, pero al final del documento nos encontramos una X, y esa X es la firma de la mujer. Ese es un gesto mínimo, y ese es un asunto que nos habla justamente de la fragilidad de esa mujer, o de ese indígena, o de ese negro horro, que se hacen presentes ahí. Entonces eso termina también siendo una situación a mirar esos entrelíneas y a no quedarnos simplemente, pues como decía ahora, con esa visión como aparentemente prístina de ciertos acontecimientos que están enmarcados, como digo, en esos archivos tradicionales, como pensamos el archivo documental y el archivo de prensa, sino como de manera subrepticia y de manera oblicua aparecen presentes unos sujetos que nos hacen reflexionar justamente frente a esa fragilidad de ciertos personajes que por unas decisiones políticas y por unas intenciones políticas particulares no han sido incluidos dentro del discurso de la historia, como en nuestro caso. Pienso, por ejemplo, que se me ocurre en este instante con lo que estás manifestando, en un caso como la presencia de las comunidades indígenas en el proceso de conquista. Cuando si miramos los textos, por ejemplo, de este proceso, siglo XVI, casi nunca nos dicen que es que los indígenas ayudaron a los conquistadores en las avanzadas, pero si miramos imágenes que hay en esas crónicas, los vemos. Entonces, ¿cómo es una necesidad? Pienso en este caso en términos de la historia, a abrir las posibilidades de las fuentes, de lo que consideramos lo históricamente válido y de lo que consideramos como una huella, digamos, de memoria, porque ahí está justamente reside esa posibilidad de pensar en otras alternativas de visión de los acontecimientos y de eso que nos ha acontecido.